La historia de José es una de las más conocidas del Antiguo Testamento. Hijo de Jacob y Raquel, José fue el penúltimo de los 12 hijos y fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, quienes estaban celosos de la preferencia que su padre mostraba por él. Al llegar a Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón, descrito como el capitán de la Guardia Real. Hasta aquí, la historia sigue un curso relativamente claro y lineal. Sin embargo, es en este punto donde las interpretaciones comienzan a tomar un giro inesperado. Potifar, un personaje importante en el relato, es a menudo mencionado de manera breve, pero su papel tiene un peso considerable. En las escrituras no hay indicios de un cambio de sexo, pero a lo largo de los siglos, algunos eruditos y lectores han especulado sobre la verdadera naturaleza de este personaje y su relación con José. Uno de los factores que ha alimentado esta teoría es el énfasis en la tentación que José enfrentó bajo el techo de Potifar. En el relato bíblico tradicional, el conflicto principal entre José y la casa de Potifar no gira en torno al oficial en sí, sino a su esposa. La mujer de Potifar es descrita como una mujer seductora que, al ver la belleza y juventud de José, trata repetidamente de seducirlo. José, sin embargo, rechaza sus avances, insistiendo en que no puede traicionar la confianza de su amo ni pecar contra Dios. Es en este punto donde los elementos de la historia comienzan a entrelazarse con las interpretaciones más modernas. Algunos textos apócrifos, escritos siglos después de la Biblia, exploran la posibilidad de que la esposa de Potifar no fuera simplemente una mujer deseosa de José, sino una figura más compleja. Algunos incluso sugieren que Potifar podría haber estado involucrado de alguna manera en las interacciones entre su esposa y José. A lo largo de la historia, varias interpretaciones han tratado de llenar los vacíos de la narrativa bíblica. Uno de los textos más interesantes proviene de las tradiciones judías y los comentarios rabínicos que se centran en la ambigüedad del personaje de Potifar. En algunos de estos textos se menciona que Potifar podría haber sido eunuco, una idea que, si bien no implica un cambio de sexo en el sentido moderno, sí sugiere una ambigüedad en su identidad de género. Esto podría haber llevado a confusiones o malinterpretaciones posteriores sobre el rol de Potifar en la casa y su relación con José. Otra tradición sugiere que el término utilizado para describir a Potifar, sarís en hebreo, puede tener una doble connotación. Aunque generalmente se traduce como oficial o eunuco, en algunos contextos antiguos se refería a alguien castrado o con roles ambiguos dentro de la corte real. Este detalle, aunque pequeño, ha sido interpretado por algunos como una posible alusión a una identidad de género fluida o ambigua, lo que podría haber dado origen a la teoría de un cambio de sexo. En el siglo XX, con el auge de los estudios de género y la reevaluación de los textos antiguos desde perspectivas más diversas, la historia de José y Potifar ha sido revisada bajo una nueva luz. Algunos estudiosos argumentan que la relación entre José y la casa de Potifar puede leerse como un reflejo de las tensiones sexuales y de poder en las cortes del antiguo Egipto. Según esta línea de pensamiento, Potifar y su esposa representarían no solo una amenaza física para José, sino también una amenaza simbólica relacionada con las expectativas de género y sexualidad de la época. La posibilidad de que Potifar haya cambiado de sexo durante su encuentro con José surge en algunos círculos académicos como una forma de reinterpretar los roles de poder y género en la historia. Aunque la Biblia no menciona explícitamente un cambio de sexo, el simbolismo y las connotaciones que rodean a Potifar, su esposa y su casa han sido objeto de análisis y debate. En los últimos años, la historia de Potifar ha sido objeto de un análisis profundo desde diversas disciplinas, como los estudios de género, la psicología histórica y la crítica literaria bíblica. Estas teorías modernas no se limitan a leer el texto bíblico desde una perspectiva literal, sino que buscan entender las dinámicas de poder, sexualidad y género que podrían estar implícitas en el relato.
A continuación, exploraremos algunas de estas teorías con más detalle. Con el surgimiento de los estudios de género en el siglo XX, los académicos comenzaron a cuestionar los roles tradicionales de género en las historias bíblicas, y Potifar no fue una excepción. La figura de Potifar y su relación con José ha sido objeto de análisis desde esta perspectiva, destacando que, en muchos textos antiguos, los roles de género no siempre eran tan fijos como los interpretamos hoy en día. Los roles dentro de las casas reales, especialmente en Egipto, podían ser ambiguos, y las expectativas en cuanto a la masculinidad o feminidad podían variar considerablemente. Algunos estudiosos sugieren que la descripción de Potifar como sarís podría implicar algo más que simplemente su función como oficial de la corte. Traducido comúnmente como eunuco, el término también puede referirse a alguien que tenía una posición especial en la corte real, a menudo ocupando roles que no requerían de una estructura familiar tradicional, lo que podría incluir la castración o una identidad de género no conforme con los estándares convencionales. El término hebreo sarís, como ya hemos mencionado, es clave en la comprensión de las teorías sobre Potifar. Mientras que en muchos contextos bíblicos sarís se refiere a un eunuco, la ambigüedad del término ha abierto la puerta a múltiples interpretaciones. Algunos académicos han argumentado que Potifar, como sarís, podría haber sido una figura que no encajaba completamente en los estándares de masculinidad de su época. Si bien la castración era una práctica relativamente común en los oficiales cercanos al faraón, lo que podría haber afectado su rol dentro de su matrimonio, esta interpretación ha sido llevada más allá por aquellos que proponen la posibilidad de un cambio de sexo simbólico o al menos una ambigüedad de género que desafía las normas. Otro enfoque interesante es el que ofrece la psicología histórica, que trata de comprender el comportamiento y las relaciones entre personajes bíblicos en función del contexto cultural y psicológico de su época. En este caso, la relación entre Potifar, su esposa y José ha sido vista como una lucha de poder y deseo. Algunos psicólogos sugieren que Potifar podría haber sentido celos o inseguridad, no solo por el evidente interés de su esposa hacia José, sino también por la atracción que el propio José podía haber generado dentro de su hogar, incluida la figura de Potifar. Si Potifar era un eunuco o tenía algún tipo de limitación en su sexualidad, es posible que esto haya exacerbado sus inseguridades, lo que contribuyó a la ira que mostró cuando su esposa acusó a José falsamente. Desde esta perspectiva, las tensiones entre los personajes no solo serían sexuales, sino también emocionales y psicológicas, con Potifar enfrentando su propio sentido de masculinidad y poder. Una de las interpretaciones más intrigantes en los estudios modernos es la teoría de la seducción invertida. Esta teoría sugiere que, aunque la Biblia narra la historia desde el punto de vista de la inocencia de José, es posible que Potifar mismo, o incluso ambos Potifar y su esposa, tuvieran un interés en José. En este contexto, el personaje de Potifar no solo sería un observador pasivo de los acontecimientos, sino un participante activo en una dinámica de poder que incluía tentaciones tanto sexuales como sociales. La Biblia presenta a la esposa de Potifar como la figura central de la seducción, pero algunos académicos han sugerido que Potifar, al ser descrito como eunuco o tener una identidad ambigua, podría haber sido parte de una relación de poder que buscaba someter a José, no solo a nivel laboral, sino también sexual. Esta interpretación radical pone de relieve las complejidades de las relaciones de poder en las cortes del antiguo Egipto y cómo podrían haberse proyectado en las escrituras bíblicas. Otra línea de pensamiento sugiere que la historia de José, Potifar y su esposa refleja una lucha por el poder, no solo en términos de riqueza o estatus social, sino también de control sexual. En el antiguo Egipto, la sexualidad y el género eran parte fundamental de la dinámica de poder. Las representaciones de dioses y faraones a menudo se mezclaban con imágenes de fertilidad, control y poder sexual. En este sentido, el relato de José
podría simbolizar una confrontación entre la pureza de José y las tentaciones del poder corrupto encarnado por Potifar y su esposa. Bajo esta óptica, la teoría de que Potifar pudo haber cambiado de sexo o haber tenido una identidad ambigua cobra un nuevo significado. El cambio de género podría interpretarse de forma metafórica como un cambio de poder o de rol dentro de su relación con José. En lugar de ser solo un cambio físico, representaría una transición de Potifar hacia una figura que buscaba dominar a José desde una posición de poder, pero que finalmente fue superado por la resistencia moral de este último. No se puede pasar por alto que muchas de estas teorías modernas están influenciadas por la cultura contemporánea y su interés en la fluidez de género y las identidades no binarias. En los últimos tiempos, la interpretación de personajes bíblicos con roles o identidades ambiguas ha captado la atención de estudiosos y lectores por igual, quienes buscan encontrar en las Escrituras reflejos de debates modernos sobre género y sexualidad. La historia de Potifar ha sido revisitada desde esta perspectiva, no tanto por lo que dice explícitamente el texto, sino por lo que se puede leer entre líneas, especialmente cuando se analiza con el lente de los estudios de género. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre esta intrigante teoría? Es probable que la idea de que Potifar haya cambiado de sexo durante su encuentro con José sea el resultado de una interpretación moderna, influenciada por la ambigüedad textual y las complejas dinámicas de poder presentes en la historia. Si bien no hay evidencia bíblica directa que respalde esta teoría, su surgimiento en los siglos posteriores refleja cómo las sociedades han tratado de entender las historias antiguas a través de sus propias lentes culturales. La figura de Potifar es, sin duda, un personaje enigmático, cuyo rol en la vida de José es fundamental, pero también rodeado de misterio. El hecho de que haya sido interpretado de tantas maneras diferentes a lo largo de la historia muestra la riqueza y la profundidad de las escrituras bíblicas que continúan inspirando nuevas ideas y teorías. La historia de José y Potifar es una de las más complejas y fascinantes del Antiguo Testamento. Aunque la teoría de un cambio de sexo puede parecer sorprendente o incluso descabellada para algunos, es un testimonio de la capacidad de los textos antiguos para generar discusión y nuevas interpretaciones.